¿Por qué al entrar a un lugar que presenta un olor bastante molesto, después de tener un tiempo allí, dejamos de percibirlo? ¿O por qué podemos distinguir entre el ladrido de un perro o las llaves del auto de papá? Nuestro cuerpo se encuentra lleno de receptores sensoriales que se encargan de detectar los estímulos específicos en nuestro ambiente interno y externo. Estos estímulos se expresan como forma de energía, cada uno de forma diferente, como lo es la luz del sol o la presión de un pantalón que te aprieta. Todos nuestros sistemas sensoriales están preparados para recibir específicas formas de energía. Los tipos de receptores sensoriales que tenemos son mecanorreceptores. Son terminaciones sensoriales que responden a la energía mecánica. Gracias a ellos, nuestro cerebro tiene conocimiento de nuestras posiciones, la aceleración del cuerpo y puede identificar el dolor. Nocioreceptores detectan daños al tejido. Otras formas de recepción sensorial mecánica son el tacto, el estiramiento, las vibraciones. Gracias a la percepción de la estriación de nuestros músculos, nuestro cerebro puede identificar dónde están nuestras extremidades y puede ejercer sobre ellas para mantener el equilibrio. Los termorreceptores responden a la temperatura específica o pueden ser activados por un cambio de temperatura. Por ejemplo, la boa tiene termorreceptores en su cabeza, sobre sus fosas nasales, para identificar las presas de sangre caliente. Los quimiorreceptores detectan solutos específicos disueltos en líquido. Estos son muy importantes en el olfato y el gusto, pues definen los olores y son quienes nos ayudan a distinguir lo que ingerimos, localizando los alimentos con nutrientes y evitando sustancias venenosas. Las neuronas sensoriales son quienes se encargan de recibir el estímulo y generan por consecuencia una potencia de acción que viaja a través de la membrana plasmática para ser traducida. Los receptores sensoriales asimilan los estímulos con la misma intensidad, sin importar si ha sido débil como un susurro o fuerte como un grito, pues simplemente se activan. Lo que hace al cerebro interpretar la intensidad real del estímulo es la cantidad de neuronas sensoriales que consigue activar. De esta forma, un contacto leve como un saludo de manos activa menos receptores que un puñetazo a la cara. Todos los organismos que poseen un cerebro tienen la capacidad de interpretar los estímulos en sentidos, pues están conscientes de ellos. Nuestro cuerpo tiene un sistema de balance para filtrar los estímulos de mayor importancia, de aquellos que no nos son tan relevantes. Este sistema se llama adaptación sensorial. Un ejemplo de ello es que al estar en un lugar público muy frecuentado, recibimos grandes cantidades de estímulos que se interpretan como sonido. Sin embargo, después de poco tiempo, nuestro cuerpo los filtra y ya no somos tan conscientes de su presencia. Resulta muy fácil oír y prestar atención a la persona con quien hablamos, y asimismo nos pasa con muchos olores. Sin embargo, el frío o el calor son estímulos a los que nos cuesta mucho trabajo adaptarnos, pues es el mecanismo de nuestro cuerpo para que le prestemos atención y lo disminuyamos. Existe una clara división entre los receptores cercanos a la superficie corporal y los que se encuentran en nuestro interior. Estos se denominan sensaciones somáticas y viscerales. Las sensaciones somáticas son fácilmente identificables, como poder saber exactamente qué preciso lugar del brazo es que nos pica. De forma contraria, las sensaciones viscerales son aquellas que se dan en nuestro interior, en las vísceras, aquellos órganos blandos e internos. Estos también reciben estímulos, pero son más difíciles de identificar, pues no podemos precisar exactamente qué pedazo del estómago o de los intestinos nos molestan. A veces es incluso un poco difícil interpretar los malestares viscerales. El dolor es uno de los sentidos más importantes, pues señala el daño a un tejido. El dolor diferido es una mala interpretación de señales por parte del cerebro. Se puede confundir un dolor visceral por uno somático. El sentido del olfato se da gracias a la quimiorrecepción. Nuestros receptores olfativos detectan sustancias volátiles o solubles en agua. Nuestra nariz
consta de 5 millones de receptores olfativos. El hocico de un perro, 200 millones. Los receptores envían la señal a 2 bulbos olfatorios, quienes determinan químicamente el aroma del estímulo y envían la información al cerebro. El sentido del olfato en algunos animales funciona como forma de localización de alimento y socialización. El componente clave en esto es la feromona, que es una molécula señal que es secretada por un organismo y afecta el comportamiento de otros organismos de la misma especie. El sentido del gusto es también producido por quimiorreceptores. Estos se llaman receptores gustativos y se colocan en su mayor cantidad en la superficie superior de nuestra lengua. Los receptores gustativos, en este caso, también llamados papilas gustativas, tienen la capacidad de percibir sustancias disueltas en líquidos. Algunos animales pueden tener sus receptores gustativos en las extremidades, como los pulpos y las moscas. Todos los sabores que percibimos son en realidad una combinación de 5 recepciones químicas, que son glucosa y otros azúcares simples, dulce, ácidos, ácido, cloruro de sodio y otras sales, salado, toxinas vegetales, incluyendo las alcaloides, amargo, y los aminoácidos como el glutamato, unamil. Esta última percepción es parecida a la de la carne seca o queso añejo. Aplicando glutamato monosódico en muchos de los alimentos de hoy en día, se ha producido una sensación más intensa de los sabores de lo que comemos. Aunque no se nombre entre los 5 sentidos tradicionales, existe el muy importante sentido del equilibrio. El órgano del equilibrio se encuentra en el interior de nuestro oído, llamado aparato vestibular. Este es quien está encargado de registrar las posiciones y los movimientos del cuerpo. Un cambio en posición o movimiento genera cambios en el aparato vestibular e informa al cerebro de nuestro estado. Además de tener como base este aparato, el cerebro también utiliza los ojos y la piel para recibir más información. Una contradicción entre la información suplida por la piel y los ojos con las señales vestibulares es lo que produce el mareo o el vértigo. Por ejemplo, estar acostado en un carro hace que las señales vestibulares informen que hay movimiento, pero los ojos informan que estás estático, lo que provoca mareo. El sonido es la percepción de un mecanorreceptor que intercepta las vibraciones de ondas que hay en el ambiente. El agua propaga estas ondas mucho mejor que el aire y por eso los animales acuáticos no necesitan orejas. Sin embargo, cuando la vida salió del mar a la tierra, tuvo que readaptarse a la diferencia acústica. Por eso nuestro oído se divide en 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es una especie de panel cartilaginoso cubierto en piel que está anatómicamente diseñado para percibir los sonidos del aire y hacerlos llegar al canal auditivo, que lleva al oído medio, quien amplifica y transmite las ondas del aire al oído interno. El tímpano es una pequeña membrana que transmite las vibraciones a los 3 minúsculos huesos que residen en el vacíoque que existe detrás de ella. El último de estos huesos se conecta con la ventana oval, quien divide el oído medio del interno. En el interior se encuentra el aparato vestibular, la cóclea, aparato lleno de líquido que en su membrana contiene el órgano de Corti, que funciona como mecanorreceptores. La membrana basilar y el nervio auditivo también se encuentran allí. Estos se conectan en ese mismo orden para hacer llegar la información detallada al cerebro del tipo de sonido, magnitud, tonos, etc. Las células que funcionan en el órgano de Corti como mecanorreceptores se ven afectadas cuando se les presenta con más de 90 decibeles, intensidad del sonido de una licuadora. Esto les puede producir la muerte. El ser humano nace con aproximadamente 300.000 de estas células y las vamos perdiendo con los años. La contaminación acústica nos hace perderlas con mayor rapidez. El sentido de la vista se desarrolla a través de los ojos,
quienes poseen fotorreceptores que interceptan los estímulos luminosos que el cerebro interpreta como imágenes. La calidad de las imágenes se da gracias al lente, que es un cuerpo transparente que tiene la capacidad de tomar los diferentes rayos de luz y dirigirlos directamente a los fotorreceptores. Los animales presas tienen los ojos a ambos lados de la cabeza para abarcar más campo de visión, mientras animales depredadores tienen los ojos en el frente de la cabeza, lo que les proporciona la capacidad de percibir la profundidad, lo cual determina distancia. El ojo es la composición de muchas pequeñas partes que incluyen el iris, la pupila, el lente, la retina, el nervio óptico, entre otros. La pupila permite la entrada de la luz y la retina contiene los fotorreceptores. La imagen recibida por el ojo se presenta de manera invertida, sin embargo, vemos las cosas derechas. Eso se debe a la acción de la interpretación del cerebro. Para poder enfocar nuestra vista a un objeto que se encuentra a una distancia específica, bajo una cantidad de luz específica, pasan dos cosas. Para filtrar la cantidad de luz necesaria para captar bien la imagen, los músculos del iris abren o cierran la pupila. Y para enfocar la distancia, el músculo óptico llamado coroides empuja o expande el lente para garantizar que los rayos luminosos sean dirigidos directamente a los fotorreceptores.